Nuestro invitado de hoy tiene una larga experiencia dentro del campo de su formación profesional, que también es amplio, ciencias políticas y sociología, pero a lo largo de su vida se ha desempeñado en los campos del marketing, de la docencia, de la asesoría empresarial, de la asesoría política. Es una persona con una gran preparación que vamos a aprovechar. Del estudio de estos temas. Vamos a presentar a Julio Bordas Martínez, con quien vamos a hablar del tema de la seguridad, de la violencia, en todas sus ramificaciones, problema y solución. Y que viene por primera vez a nuestro país dentro del mes del periodista para tener varios encuentros que dejarán una información muy importante a todos los profesionales de esta área. O sea que nada, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Qué bueno, muchas gracias. Bueno. Bien, vamos a empezar a este diálogo abordando la difícil pregunta de cuáles causas genera la violencia social. Pues sí que es difícil la pregunta, porque además es como si fuera un cubo de Rubik, matricial, porque tiene muchísimas causas, pero causas sociales, algunas causas clínicas, las menores, pero sobre todo las causas sociales es la fuente, la desigualdad. La exclusión social y la marginación puede llevar a algunas personas a encontrarse en un campo de juego en el que está incentivado a alcanzar unos objetivos socialmente plausibles, como comprarse una moto de tercera mano o un piso en alquiler, algo que no sea nada extraordinario, pero no dispone de los medios estructuralmente disponibles para alcanzarlos. Y además puede darse el caso de que haya sido educado en su familia y en la escuela en unos valores, creencias, símbolos, hábitos que le dicen: si te portas así conseguirás esto, y resulta que no lo consigue. Es decir, se puede combinar la falta de medios materiales para alcanzar los objetivos, por ejemplo, no tener trabajo, que eso es una maldición, no tener trabajo, y además que dejen de fiarse hasta de su padre. La conciencia somos nosotros hablando con nosotros mismos con la voz de nuestro padre o de nuestra madre. Cuando resulta que nuestra conciencia nos dice que hagamos una cosa que resulta que es sistemáticamente disfuncional para alcanzar los objetivos, dejas de confiar. Dejas de confiar y puedes terminar eligiendo caminos desviados, que en algunos casos son faltas de respeto, faltas de solidaridad, faltas administrativas, y en poquísimos casos son delitos. Porque los delitos son poquísimas cantidades de la conducta humana. Casi todo el mundo se comporta conformadamente casi todo el tiempo, incluidos los delincuentes. Impresionante. Es decir, que los problemas sociales son la causa, y es decir, que si alguien quiere disminuir la delincuencia, la clave paliativa sería la policía, pero la clave fundamental es arreglar un poquito la sociedad, sabiendo siempre que no existe, no ha existido nunca y nunca jamás va a existir una sociedad sin delito, porque el delito es un hecho social normal, producido inexorablemente por la sociedad. Es como si decimos que contaminamos porque exhalamos anhídrido carbónico, eso pasa por estar vivos. Exactamente. Y es inevitable. Pero usted habla de trabajar la sociedad para poder combatir esa delincuencia. Sí. ¿Y cómo se trabaja una sociedad? Lo que pasa es que trabajar una sociedad es como no podemos hacer todo, ni todo el rato, ni perfectamente, ni súper bien, ni tenemos dinero para todo, lo que habría que hacer desde el punto de vista de la seguridad, que es distinto del de la salud, del de la educación, del del transporte, del de la vivienda, es decir, que es una política que tendría un gobierno, tendría que identificar... Con P grande, porque claro, una política grande. Sí. Pues lo que tendría que identificar es aquellos pocos aspectos en los que una pequeña inversión puede surtir más efecto, y por tanto identificar algunos problemas, como por ejemplo los hijos de madres adolescentes de clase baja en familias monoparentales deberían ser atendidos. Deberían ser atendidos los chicos con hiperactividad y fracaso escolar sistemático. Deberían ser atendidos los que están alojados en determinadas zonas en las que se produce una subcultura que les enseñan y que aprenden a delinquir. Y además aprenden otra cosa, que aprenden que no es tan malo. Exactamente, esa conciencia. Es decir, que lo que hay que hacer es poquita cosa.
muchas poquitas cosas. Ir contra la teoría de los cristales rotos. La teoría de los cristales rotos cuenta un experimento que se hizo en Nueva York y en California. En el Bronx pusieron un coche y en Palo Alto pusieron otro coche de buena gama y completamente nuevo y brillante. En el Bronx a la semana estaba desmontado. Al mes en Palo Alto estaba nuevo. Cogieron, para continuar con el experimento, y rompieron un cristal del coche de Palo Alto. En una semana estaba desmontado. Sí, pues fue como un permiso. Esto está descuidado y eso pasa con las sociedades. Y eso pasa con la sociedad. Es pequeñas cosas que hacen una especie de bola de nieve que después nadie sabe de dónde ha venido, nadie quiere ser responsable de nada, pero resulta que es que somos nosotros los que producimos. Claro, hay una dimensión humana. La violencia, no lo queremos aceptar, es una condición humana. Sí. Que usted puede manejar, reconducir, pero está ahí. Porque me llama la atención, mientras usted identificaba las causas sociales y económicas de la violencia, yo entendía la realidad de mi país, que es un país subdesarrollado, donde hay grandes desempleo, gran desigualdad, una marginación atroz, y es evidente que eso produce violencia. Y me fui a los países nórdicos, donde la realidad es totalmente diferente. Veo una violencia en mi país de los dominicanos contra otros dominicanos, a través de los asaltos, las palizas, pero en los países nórdicos veo un tipo de violencia que se dirige hacia uno mismo, las tasas de suicidio. Sí. Que uno ve los indicadores de suicidio de esos países súper claro. No, aquí también, pero es extraño. En esos países súper ricos, el gran problema social de la violencia es el suicidio. Pero es que ha tocado dos temas que van a ser muy ilustrativos, porque son raros, son peculiares. Por ejemplo, España es un país muy seguro, con una tasa de delincuencia 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y de 40 puntos por debajo de Suecia. Es impresionante. De Suecia. Mira, ese dato no lo conocía. Claro, es decir, que en Suecia hay una tasa de delincuencia altísima. Hay una tasa de delincuencia altísima que no teníamos en la cabeza, porque estábamos pensando que en República Dominicana hay mucha más violencia y que hay mucha menos violencia en los países nórdicos, cuando seguramente es que en República Dominicana no sé si sabemos los datos reales. Bueno, eso es verdad. Ni enteros. Eso es verdad. Es decir, que a lo mejor eso sería un objetivo en sí mismo. Sí. Averiguar, hacer un anuario estadístico sobre la delincuencia con precisión en República Dominicana y hacer un anuario de análisis de contenido en prensa de la delincuencia, porque es distinta la delincuencia producida que la delincuencia proyectada. Así es. Y después la delincuencia percibida por la opinión pública, que es como una pirámide que resulta con datos completamente distintos. Sí, es verdad. Es decir, que no hay que creer que en los países nórdicos no hay delincuencia. Hay delincuencia en todo el mundo porque es humano. Porque es humano. Sí. Y el segundo aspecto que ha señalado muy importante es lo de la intradelincuencia. Sí. Hay veces que los delincuentes, al componer sus culturas y comunidades, se asientan en determinadas zonas que nosotros llamamos guetos, por analogía con los guetos de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? O Islam, donde hay combinación de culturas que luchan por un territorio, etcétera. Pero, por ejemplo, en Chicago, lo que se conoce técnicamente es como hipergueto, no un gueto. Y una de las características del hipergueto, que es la población que hubo una época que vivía normalmente, que vivía como los picapiedras, que iban a trabajar a la fábrica, que iban a jugar a los bolos el fin de semana, que iban a misa los domingos, ¿verdad? Hasta que se hundió la industria del automóvil y se concentraron en una zona en la que, a diferencia del cinturón rojo de París, donde viven 100 culturas, por exagerar, 100 culturas distintas, y lo que todos quieren en este mundo es ser franceses, lo que les duele es no ser franceses, en los hiperguetos negros lo que quisieran es ser blancos, porque lo llevan escrito en la cara. No pueden ni delinquir fuera. Mientras que en determinados conjuntos culturales hay asentamientos de alguna población que tiene alguna actividad delictiva, es decir, estoy relativizándolo todo para poner la dimensión real, porque es pequeña, la dimensión es pequeña. Mientras que estas personas delinquen fuera de su comunidad,
resulta que hay hiperguetos donde es tan difícil desidentificarse, camuflarse, que tienen que delinquir con los pocos que consiguen recursos, que es la intradelincuencia. Si eso se aplicara a la República Dominicana, yo creo que sería gravísimo. Definitivamente. Usted ha tenido dentro de su experiencia, creo, oportunidades de asesorar departamentos, organismos policiales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia intentando transformar, si la ha tenido, organismos policiales desfasados y tratarlo de modernizar? ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Es posible? Yo me lo encontré bastante modernizado. En España, durante el franquismo, la policía tenía muy mala imagen. Definitivamente. Claro, pero ahora tiene una imagen extraordinaria. Y yo que me fui a regañadientes a asesorar al director general de la policía, porque no tenía muchas ganas de ir a trabajar con la policía, me encontré además unas actitudes que son peculiares, porque la Guardia Civil tiene una mentalidad completamente distinta de la policía. Sí. Y me encontré unas mentalidades completamente distintas, una gente muy honrada, muy legal, extraordinariamente competente, y uno de los mejores cuerpos de funcionarios de España, incluidos los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, los médicos, los profesores, todo. Es decir, que mi experiencia ha sido que... Pues el trabajo fue fácil ahí, pues no había mucho que hacer. Sí, bueno, había que unificar los datos estadísticos. Okay. Trabajar hacia afuera. Es que entre los policías es que no se ayudan del todo. Hay temas ahí, pero en el caso de nuestro país, que obviamente tiene otra formación a nivel de educación, a nivel de hogar, ha tenido oportunidad de interactuar con nuestra policía, y como los países latinoamericanos, como ya sí él lo ha hecho en otros lugares, sí. ¿Qué entiende que podemos hacer con nuestra policía? Voy a hablar de los países latinoamericanos mejor, para no meter la pata. Sí. Okay. Con la Policía Nacional Dominicana, simplemente porque no la conozco, no porque quiera ser excesivamente prudente, que quiero ser prudente, pero no quiero ser excesivamente prudente. Lo entendemos. En términos generales, yo me he dado cuenta que en los países latinoamericanos el abanico salarial de los policías es de 10 posiciones, es decir, que entre el jefe y el último policía hay 10 veces el sueldo. Es decir, el jefe gana 10 veces más que el que menos gana. En España es de 3 posiciones. Wow. El que más gana 3 veces más que el que menos gana. Eso suena razón. El sueldo del que menos gana es 2 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, que no solo llega a fin de mes, sino que puede ahorrar un poco. Y creo que en algunas policías latinoamericanas resulta que no llegan a fin de mes. No. Realmente. Si no llegan a fin de mes, es lo que se... Además, yo creo que la Fundación FOESA de Cáritas y a escala internacional ha definido muy bien el concepto del trabajador pobre. Hay gente que sí que trabaja, no que está en paro, sino que sí que trabaja, no llega a fin de mes y no tiene tiempo ni para buscar otro trabajo. Es casi... un siervo moderno. Sí, claro, de alguna manera. Es decir, que cuando la gente habla de corrupción policial, porque extorsionan a los ciudadanos, pues eso tiene que buscarse una causa, aparte de sancionarle, castigarle, procesarle, meterle en la cárcel, lo que sea. Pero además habrá que decir por qué ocurren esas cosas. Y esas cosas pueden ocurrir porque tenga una familia, porque tenga que comer, porque tenga que pagar el alojamiento, claro, porque no le llegue el sueldo, y también porque no se haya hecho un proceso de selección adecuado. Es decir, pedirles que tengan bachiller para entrar. Sí, pero entonces con esos salarios, porque ahora usted me acaba con esos salarios y con la realidad de nuestra población. Sí, pero muy buenas, porque con esa situación de España de que dobla el salario de un policía, el salario mínimo. Exactamente, significa que se genera un círculo virtuoso, que cuando se abren las postulaciones, los mejores van a querer esas plazas. Eso es verdad. Entonces van a ser un imán. Correcto, es un imán, porque dicen, ahí me van a pagar el doble. Entonces van personas hasta sobrecalificadas. Casi siempre.
Hay gran cantidad de licenciados en la policía. Correcto, eso explica que usted se encuentra entonces unos policías extraordinarios. Aquí pasa lo contrario. El 20% más pobre y peor educado va a la Policía Nacional, porque el salario ni siquiera alcanza el mínimo. Claro, y entonces, aunque tiene la calidad humana, no tiene las herramientas para hacer frente a la delincuencia. Entonces nos estamos rompiendo la cabeza y la regla es simple. Vamos a pagar mejor para obtener el mejor recurso humano. Y seleccionar más finamente, pedir más educación y pagarles lo que se merecen. Tampoco es nada extraño. No es que van a ser ricos. Por ejemplo, que puedan comer todos los días del mes. Correcto. No, y lo que usted dice, lo que se merece, porque nosotros siempre hemos hablado aquí de que justo los cuerpos que tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, que exponen su vida por los ciudadanos, deben tener condiciones dignas, porque ya están arriesgando su vida cada vez que salen a la calle. Y deben ser reconocidos así por los ciudadanos. Respetados. Porque sí que hay que respetarlos, porque se juegan la vida, de verdad. Sí. Tenemos otro problema. Y los de aquí también. Sí, con la violencia. Claro. Y esta violencia ya la policía no puede hacer nada. Y el Estado dominicano se ve atado de brazos y piernas, no ha podido, como decimos aquí, dar pie con bola en la solución. Y es la violencia intrafamiliar. Ya. ¿Cómo entender este proceso? Es grave en la República Dominicana, bastante grave. La cantidad de, sobre todo, feminicidios. Una de las causas de muerte principales de las mujeres dominicanas es la violencia a que la somete su pareja. ¿Cómo abordar este problema? Bueno, abordarlo es educativo fundamentalmente, pero antes quisiera plantear dos paradojas que pasan con la violencia. La gente que tiene menos miedo al delito son los que tienen más posibilidades de padecerlo. Y la violencia, el sitio más arriesgado está donde menos te lo esperas. Y donde menos te lo esperas es en tu casa. Correcto. En tu coche, en tu puesto de trabajo y en las personas conocidas del barrio a 2 kilómetros a la redonda. Sí, es decir, que ese es el sitio donde se producen unas relaciones sociales más intensas y donde hay más conflicto. Y desde luego el tema de la violencia machista que denominamos en España, porque en realidad, en términos generales, el perfil sociodemográfico de cualquier delincuente son jóvenes, varones, urbanos. Es decir, y el de las víctimas también, jóvenes, varones, urbanos. Es decir, que las víctimas no son las mujeres son víctimas de la delincuencia machista. No son víctimas de más cantidades de delitos. Lo que pasa es que hay un delito específico en el que, por un problema de raigambre cultural, antropológico, por algún motivo, algunos hombres se han creído ser propietarios de alguna persona, es decir, de una mujer. Sí. Y la pueden utilizar, incluso destruir, castigar y destruir, llegado el caso, según sus intenciones y sus objetivos y sus gustos. Y eso no solo hay que perseguirlo y castigarlo, hay que intentar erradicarlo en la sociedad. Y erradicarlo en la sociedad, y aquí tienen un papel estelar los medios de comunicación social. Hacia ahí va mi pregunta. Estelar. Porque yo tengo la sospecha de que los medios de comunicación, incluyéndonos porque lo somos, la manera de tratar los temas, de alguna manera multiplicamos el contagio de la violencia al cubrir los hechos de violencia intrafamiliar. Nosotros trabajamos una vez como medio con la campaña de masculinidad positiva, ¿te acuerdas? Sí. Donde en vez de hablar de la violencia per se, se ayudaba a educar a los hombres sobre el tratamiento de las mujeres, y entendíamos que era una manera quizás correcta de abordar el tema y que era una de las mejores formas para no impactar positivamente a esos hombres, no decirles los casos de violencia, sino enseñarles a comportarse como hombres. O sea, ¿qué significa ser un hombre? El narcisismo frustrado, la frustración en general produce violencia, pero el narcisismo frustrado de algunos hombres les puede llevar a unas acciones que tienen que canalizar de otra manera, y tienen que ser educados de otra manera, y afeada su conducta, además de castigada y sancionada, afeada en los medios de comunicación y públicamente. Y en la propia hay sociedad. Que decirle que eso no es de valientes. Correcto. Que eso no es de campeones. Y es verdad, de cobardes. Exactamente. Eso. Que no es de personas exitosas, que lo único que está haciendo es desahogándose de sus fracasos.
O sea que las frustraciones personales y sociales pueden desencadenan, ¿sí? En bueno, que la violencia siempre en algunos pequeños casos. No, todo es en pequeños casos. Claro, yo entiendo que la violencia siempre va a ser resultado de frustraciones. Usted hablaba del tema de desempleo, del tema de la situación en tu hogar, de la falta de oportunidades. Todo eso te va cargando negativamente y tú lo proyectas en acciones violentas. Entonces, es frustración. Lo que pasa es que lamentablemente se da dentro de un hogar hacia la mujer que supuestamente tú amas. Y es la más débil. Y es la más débil. En la tarde, es la más débil y no puede escapar. En la tarde de hoy tiene usted una conferencia a las 4:30 que va a tocar estos temas. Voy a tocar estos temas. Y muchos otros más. Porque usted tiene una agenda, la vía ahí activa, sí. Lo llego a saber. Cuéntenos entonces de esa oportunidad. Correcto, yo sé si tienen los detalles ahí, Homero. Aunque no adelanta, se va a llamar la conferencia Marginación, Violencia y Miedo en la Sociedad Calidoscópica. Lo de la sociedad calidoscópica lo explicaré mejor en la conferencia porque es largo. No, pero vamos, se trata de ver la sociedad en vez de como un rompecabezas. Correcto. Troceado y fragmentado, que es como un rompecabezas que se mueve, un calidoscopio, en el que cada uno de los cristalitos del calidoscopio son ecosistemas sociales donde viven hombres y mujeres de la sociedad civil, pero también viven productores y consumidores del mercado y viven ciudadanos de las instituciones. Y en esos tres mundos que definirían la superficie es en los que cada uno va desarrollando sus actividades y relacionándose con los demás en un mundo cada vez menos regulado, más desregularizado, con desregularización de la familia, desregularización de la empresa, hasta desregularización gramatical. Es decir, se está perdiendo las regularidades en todos los sentidos. Es decir, el freno no funciona. En esa sociedad tan cambiante y tan dinámica, el freno funciona poco. Y la innovación tecnológica inyecta una velocidad enorme. Es decir, que los cambios sociales se están produciendo a una velocidad astronómica. Yo creo que yo he vivido en tres mundos distintos. Bueno, sí, claro, pero es que mi padre, su padre, su padre y su padre vivieron en el mismo mundo. Es correcto. Bueno, cuatro generaciones vivían en el mismo mundo y todos compartían normas, creencias, valores, símbolos, hábitos y todos entendían lo que decían los otros. Lo que vamos a llamar un mundo sólido. Claro. Nuestros abuelos vivieron un mundo sólido. Y ahora vivimos en un mundo líquido. Así es. En el que cada uno de nosotros, por lo menos yo que soy más mayor, he vivido en tres mundos tan distintos. Compútame por lo menos dos mundos, amigo. Ya. Que lo distingue. Correcto, sí, claro. Yo lo distingo tanto que distingo que ha habido sentidos comunes distintos. Así es. Porque no existe un solo sentido común, en realidad es la síntesis de la ideología dominante, pero yo he tenido sentidos comunes distintos. Hacía cosas por sentido común, es decir, que se explicaba tautológicamente, no necesitabas explicarlo porque era de sentido común. Y después cambia el sentido común y después cambia el sentido común. Es que vivimos en una sociedad muy cambiante que hay que estar estudiando mucho. Yo creo que en este sentido la sociología tiene que desarrollarse mucho más y aplicarse mucho más para poder comprender cómo van los cambios en esa sociedad. Y una conducta que se genera en cada uno de los cristalitos del calidoscopio es la conducta desviada, que nosotros llamamos conducta desviada, pero nos referimos a la desviación típica de una distribución estadísticamente normal, no una valoración moral. Porque es que dices conducta desviada y parece que estás hablando de malvados o de gente rara. Y no se habla de gente rara ni de malvados, se habla de la gente que se sitúa en los márgenes de una curva normal. Usted no habla de la importancia de la sociología, sin embargo este mundo tan rápido nos lleva siempre a estudiar otras profesiones y a estudiar cosas y no el ser humano. Claro. ¿Cree que, bueno, primero confirma que es así y cree que hay alguna manera de incentivar para que se vuelva hacia ese rumbo? ¿O yo creo que lo sorprendente es que sí que hay quien está interesado en la investigación sociológica, pero lo extraño es que son las multinacionales. Las multinacionales quieren adaptar su oferta a la demanda y estudian al detalle a los consumidores y además quieren que su oferta tenga la mejor calidad y el menor precio, su oferta, y por tanto hacen estudios de clima laboral enormes.
extraordinarios. Cosa que no hacen nuestros políticos, que deberían hacer. Exactamente. Sí, que se inventan los países. Es decir, las multinacionales atienden a sus clientes y a sus trabajadores con un conocimiento mucho más profundo es verdad. Y lo que las instituciones políticas, cuando parece extrañísimo, porque al fin y al cabo los ciudadanos somos parte del soberano y los gobiernos son los que administran nuestros bienes. Y por eso en Latinoamérica tenemos políticos que se quedaron totalmente divorciados de la realidad. Exacto, hace dos mundos y que quieren manejar a los ciudadanos, sí, que quieren manejar a los ciudadanos como si estuviesen todavía en esa realidad, y todo ha cambiado bastante, pero es que no tienen el más mínimo interés de conocer a su ciudadanía. Que son sus jefes. Claro, pero tampoco lo entendemos así, muy porque nos gobiernan de esa forma, nos gobiernan haciéndonos sentir que somos siervos. Pero entonces el mundo está cambiando y llegará un momento donde le dirán, no, yo te estoy poniendo ahí, o sea, tú te debes a mí. Y por tanto tienes que darme explicaciones para cogerme el dinero de los impuestos y explicarme en qué te lo has gastado. Sí. Bueno, aquí. Vamos, normal. O vamos a poner el proceso legislativo. Tienes que darme explicaciones de por qué tú vas a aprobar una norma que está en contra de la voluntad mayoritaria. Porque simplemente tienes la mayoría matemática en el legislativo. Pero entonces los ciudadanos tendrán que decir. Pero ahí es que fallamos. Claro. Ahí es que fallamos. Sí, pero yo creo que por eso hasta en Latinoamérica estamos viendo manifestaciones que quizás no veíamos hace dos mundos. Una reacción de parte del pueblo por el descontento con sus figuras políticas, que antes, por esa misma conducta de tú eres mi jefe, no se atrevían, y eso es bastante bueno. Ojalá y los políticos reaccionen y entonces se adapten a ese nuevo mundo. Bueno, nos quedan muchísimos temas, pero no podemos ser abusivos con usted. No, además con esa agenda, no podemos, o sea, tenemos que llevarlo. Gracias por habernos enseñado. Gracias por estar con nosotros. Esta nueva perspectiva. Y entonces nada, todo el mundo que esté interesado, y a las 4:30 es en de la UAS, ¿verdad? Sí, en el Parlamento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues ahí está, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 4:30 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por atender.